Buenas tardes, mi nombre es Catherine Jasmine Rivera Batres y en este día tengo la oportunidad de realizar una entrevista de forma colaborativa con mis compañeras Brendy Cruz y Natalie León, donde estaremos entrevistando a ciertas personas que son parte de grupos sociales. En mi caso, entrevistaremos a un joven religioso. Con mucho gusto les presento a Diego Guevara, que es un seminarista del Introductorio de Santiago Apóstol. ¿Cómo ayuda a tu grupo religioso a mantener el orden social? Para ello cito textualmente el compendio de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia, guiándose bajo la luz del Evangelio, se esfuerza para rescatar la dignidad de la persona humana, asegurando la libertad del hombre como ninguna ley puede hacerlo. La fe en Dios y en Jesucristo ilumina los principios morales, que son el único e insustituible fundamento de estable tranquilidad en que se apoya el orden interno y externo de la vida privada y pública. La esperanza cristiana confiere una fuerte determinación al compromiso en campo social, infundiendo confianza en la posibilidad de construir un mundo mejor. De lo anterior podemos deducir lo siguiente. En los evangelios podemos notar que el Señor se centra en ayudar a aquellos que son más desfavorecidos, que son excluidos de la sociedad, y se pretende que se tenga en cuenta la dignidad de la persona. Ninguna autoridad puede pasar encima de los derechos de las personas. Más bien son estas mismas que deben encargarse de dar una vida digna a las personas. Es ahí donde la Iglesia insta a que esto se cumpla, de que se garanticen los derechos fundamentales de las mismas, como el derecho a la vida, al agua, a una vivienda, etc. Bajo la luz de la fe, la Iglesia busca guiar a la persona en cuestiones morales. Predica siempre seguir la verdad, practicar buenas obras, ayudar al que lo necesita. Pero no solo enseña solo con palabras, sino que se esfuerza por cumplir lo que pide, lo que ella misma dice. El hombre interno influye en el hombre externo y este mismo en el entorno que lo rodea. Es por ello que es muy importante infundir en las personas esas cualidades y valores que encontramos en el Evangelio. La esperanza juega un rol importante en la sociedad y es que muchas veces se pierde debido a las cosas malas que vemos constantemente a nuestro alrededor. Pero Cristo es nuestra esperanza, en que Él podemos confiar. Siguiéndolo a Él es posible construir una sociedad mejor con mucho esfuerzo, dedicación y el trabajo de todos. La Iglesia entiende que no deben de quedarse en sentimentalismo estas palabras, sino llevarse a la práctica. No se puede callar ante las injusticias que se ven y debe luchar porque las personas tengan una vida digna, aunque eso le cueste perder su propia vida. Muchas gracias, señora Guevara, por su respuesta. Me gustaría expandirla un poco y poder decir de que su respuesta tenía dos fundamentos. Lo que es el primero, que es los principios morales. Es decir, de que usted relató de que Dios nos ayuda a poder distinguir lo que es el bien y el mal. Entonces, nosotros, los religiosos, tratamos de seguir lo que es el bien, tratamos de seguir a Dios, pero para ello necesitamos algunos parámetros morales, es decir, de que algunas cosas se consideran buenas y algunas cosas se consideran malas. Entonces, partiendo de eso, podemos decir de que gracias a la religión nos dan esos queridos principios morales, donde podemos rescatar también lo que son los derechos naturales o lo que son los derechos fundamentales. Lo que es Dios nos quiere guiar a que todo el mundo pueda gozar de estos derechos, y lo que es el derecho en sí es que todos podamos gozar de esto. Dios quiere que lo gocemos, pero el derecho nos da las herramientas, nos da las posibilidades de poder vivir con una vida justa, con una vida en la cual podamos tener estos queridos derechos fundamentales, los cuales son demasiado importantes para lo que es la vida. Entonces, partiendo de esto, me hago yo el interrogante. ¿Qué pasaría si lo que es tu grupo social, que es la gente religiosa, la religión, no existiera? ¿De qué forma afectaría a la sociedad salvadoreña? Generan un impacto en las personas y les ayuda a ser mejores. Quizá muchos perderían el sentido de su vida y actuarían según juicio propio, aunque éste sea incorrecto. Cito también la vida de San Romero, en específico sus últimos 3 años, en los cuales fue la esperanza de aquellos que vivieron un propio infierno en El Salvador. Él luchó por defender esos derechos de aquellos que eran callados.
y la iglesia tiene la misma misión. Estas personas se verían sumergidas de una manera más crítica ante tantas injusticias. Muchas gracias, señor Guevara. Me gustaría destacar de que lo que es la conciencia, porque usted mencionó de que si no existiera este grupo social como es la religión, el grupo religioso o lo que es Dios, no pudiera haber un cargo de conciencia. Entonces nosotros estuviéramos actuando con una libertad que puede llegar al libertinaje, sin saber, sin tener esa pauta de saber de qué es el bien y qué es el mal, la cual nos da el Dios mismo. Entonces, también está lo que es el sentido de la vida. Lo que es un grupo social necesita y cumple un rol en lo que es nuestra sociedad. Entonces, lo que es la sociedad religiosa cumple ese rol, cumple el rol de poder darle fe a la humanidad, de poderle dar una esperanza. Y de esta forma nosotros los seres humanos podemos darle un sentido a nuestra vida. De esa forma es que la religión nos enriquece de forma moral, de forma espiritual, y de esa forma es de que la religión es tan fundamental en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es un eje más, es un rol más que se da a un grupo. ¿Por qué? Y ya hemos hablado sobre esto, de que lo que son los grupos sociales tienen una gran importancia en nuestra sociedad. Tienen esa característica de que cada uno tiene un fundamento, tiene un razón de ser y una razón para poder ayudar a la sociedad. Continuando con el tema, me gustaría dar paso a esta entrevista entrevistando a otra persona, ya que el señor Diego Guevara no ha podido seguir con la entrevista por problemas de salud. Entonces me gustaría entrevistar a un querido amigo y compañero de él, el cual se llama Edgardo Amaya. Divagando un poco más sobre el tema, me gustaría de que nos mencionara de qué forma considera de que la iglesia ha ido evolucionando. Ciertamente el Evangelio de Cristo siempre será el mismo. Lo que cambia muchas veces es la forma de ver el mundo, el surgimiento de nuevas ideologías y grupos sociales. Esto ha colocado a la Iglesia en una actitud renovadora que le permita mantenerse firme en la fe y proclamar la buena nueva anunciada por Jesús hace más de 2000 años. La Iglesia siempre procura ir avanzando conforme los desarrollos acelerados que el mundo de hoy presenta. Claro ejemplo de ello podemos notar que la Iglesia en tiempos de pandemia ha reconocido la necesidad y la importancia de las redes sociales para transmitir a través de estos medios y muchos más el mensaje de Jesús, con la ayuda del Santo Padre, los obispos y muchas otras personas comprometidas. Han buscado la forma de avanzar en la fe en medio de un mundo cambiante constantemente. Si reconocemos la historia de la Iglesia, podremos notar que siempre ha sufrido dificultades, pero con la ayuda de Dios siempre ha encontrado la forma de cambiar por el bien común y no por el bien de unos pocos o de ella misma. Todo esto se ve plasmado en los 21 concilios en donde se ha planteado las problemáticas que ésta vive y la forma de enfrentarlo. Sería un grave error que la Iglesia se estancara y no quisiera aprovechar las nuevas formas de evangelizar. Muchas gracias, señora Maya, por poder darle una respuesta a la pregunta que le realizan. Me gustaría poder destacar algo muy importante. El mundo evoluciona. ¿Por qué? Porque las personas evolucionamos. Esta pregunta se la realicé con el fin de poder destacar eso, de que nosotros, los seres humanos, vamos evolucionando y lo que son entes importantes para el desarrollo de esta misma sociedad, de este mismo ser humano, deben ir adaptándose. Es decir, tanto como el derecho como la religión se debe ir adaptando al mismo ser humano, debe ir evolucionando junto a él, ya que a quienes les funciona, a quienes apoya, o a quienes condicionan es al mismo ser humano. Entonces, eso quería destacar. Señora Maya, me gustaría saber su opinión que tiene sobre la mala reputación que ha venido teniendo la misma Iglesia Católica. Es algo que me gustaría que no fuese cierto. Sin embargo, me reconforta estas palabras. La Iglesia es santa porque Cristo está en ella, no porque esté llena de pecadores.
Los humanos siempre nos vamos a inclinar a hacer el mal. Esto si no llevamos a Jesús en nuestro corazón, ya que es Él quien nos ayuda a caminar en un mundo lleno de pecado. Todos estamos propensos a cometer errores graves que aumentan esa mala reputación que la iglesia se ha ganado. Pero por eso no deja de ser iglesia. De misma manera, cada uno tiene la responsabilidad de dignificar el nombre de la misma, no como una especie de vanagloria, sino viviendo el Evangelio, y de esta forma se verá la esencia de ella, aunque esto muchas veces para irrelevante, a pesar de tanta maldad y corrupción que pueda haber dentro de la misma. Sé que hay cosas buenas que malas, y esto me lleva a sentirme orgulloso de ser católico. Gracias, señora Maya, por darnos su opinión sobre la pregunta. Me gustaría destacar que es cierto que la religión trata de poder perdonar a todas las personas, de poder identificar de que todos somos pecadores. Eso es cierto, ese es un rol que cumple la religión, darnos esperanza, poder seguir. Pero lo que es el derecho nos ayuda a condicionarnos, nos ayuda a poder marcar límites en una sociedad. Entonces, realmente el derecho vela más por la justicia que por un perdón. La Iglesia en la mayoría de ocasiones busca la forma de darle esperanza a la gente en medio de un mundo tan convulsionado donde los problemas sociales se agudizan cada vez más, y como ya mencioné anteriormente, el Evangelio siempre será el mismo. Tomando en cuenta esto, siempre nos ayudará a caminar, y por eso siempre será necesario. La Iglesia ha tomado el papel que le corresponde, y su lugar está con aquellos más necesitados. Todos aquellos sectores que no tienen quien vele por ellos se ven refugiados en la Iglesia, y es ahí donde encuentran su esperanza. Un último punto, y en este caso el más importante: todos necesitamos de Dios. Creas o no en Él, siempre estará presente en cada una de nuestras vidas. Quien dice que no necesita de Dios es porque no ha dejado que Él actúe en su vida, y de esta forma experimente su gran amor. Para poder culminar la entrevista me gustaría dar una conclusión y poder recalcar lo más fundamental de esta entrevista que he venido diciendo y aclarando varias veces, de que la iglesia tiene un papel, tiene un rol fundamental en nuestra sociedad, ya que es un grupo social y como ya sabemos, los grupos sociales se caracterizan por eso, porque cada grupo social tiene un rol, una función en nuestra sociedad, que eso ayuda a lo que es el desarrollo de las personas y en eso mismo en el desarrollo de la misma sociedad. Entonces lo que es la iglesia no solamente nos fundamenta con valores, con espiritualidad, con lo que es darle un sentido a nuestra vida, sino que también tiene servicios comunitarios, ayuda a las personas. Entonces lo que es la iglesia cumple este rol, cumple su rol de servicio social, de ayuda a las demás personas. Mi nombre es Brendy Mayerly Cruz Blanco. A continuación vamos a presentar a la persona que vamos a entrevistar, el cual tiene un rol de político en el municipio. Le realizaremos 2 interrogantes para ver su opinión acerca de en qué ayuda su organización a el bien social, o más bien al orden social, el bien que hace en la sociedad o qué aporte tiene en la sociedad. Su nombre es Candelario Cruz y a continuación nos brindará su respuesta. Hola, gracias por la oportunidad que me está dando de participar en cuanto a las preguntas a que tú te refieres. Y en cuanto en qué ayuda la organización a la que pertenece el orden social salvadoreño, ¿verdad? Fíjate que pues la organización sí puede ayudar mucho, ¿no? Pero dependiendo, digamos, las políticas de cómo tú las vas a desarrollar, ¿verdad? Y también la política tiene que ver mucho con la forma de cómo tú las vas a desarrollar y qué credibilidad puede tener de la sociedad esa política.
¿verdad? Porque las diferentes políticas son buenas. Lo que sucede es que a veces no se desarrollan en el buen sentido, ¿no? En la forma de cómo ayudar a las personas, ¿verdad? Sino que se vuelve como una política tradicional que siempre lo que se busca es el beneficio propio, ¿verdad? Pero la idea no es esa, sino que se convierta en algo de que venga a ayudar a las diferentes sociedades y a los diferentes pueblos en donde tú la desarrollas, ¿verdad? En cuanto a la segunda pregunta que me dices, que qué beneficios tiene la sociedad con las acciones que realiza su organización, pues déjame decirte de que dependiendo la política que tú apliques, digamos, a la sociedad, así son los beneficios que el pueblo tiene. La política no siempre es buena, por decirlo así, porque si vemos en la actualidad, a veces también igual los beneficios son como para a mi favor, ¿no? De la organización, pero no se trata de eso, sino que se trata siempre de ayudar a las personas pues que más se necesitan, haciendo una buena política, ¿no? En donde el beneficiado siempre sea la persona como más necesitada, ¿no? Y esa es una política buena, ¿verdad? De hacerla hacerla a bien de las personas, ¿verdad? Entonces creo de que pues en eso es lo que yo pues te podría dar mi opinión referente. Ahora vamos a hacer el análisis de las respuestas que nos ha dado el señor Candelario. Bien, pues voy a tocar dos puntos claves, y el primero es de que cuando la política la tiene un pueblo en sí y es buena, la sociedad está como en un tanto contenta, porque significa que ellos están a disposición del pueblo, que el pueblo acude a ellos para pedirles ayuda y ellos están ahí para brindársela. Otro punto bien importante es que nos cuenta de que no siempre la política es buena. ¿Por qué? Porque cuando la política llega a alguien y la toma, que tiene el poder, pues podemos ver de que no siempre esa persona la va a ejecutar de una buena manera. Pero cuando la política se ejecuta de una buena manera y las personas que tienen el poder hacen el bien, pues la sociedad está muy como a favor de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Por el simple hecho de que están a disposición del pueblo. Entonces, en sí, la política lo que tiene que hacer es tener el poder, pero con él regir para que haya un orden y un bien social, porque no se puede regir para gobernar simplemente mandar a un pueblo, sino también ayudar, ver qué necesitan, ir a las comunidades, por ejemplo, ver en qué pueden ayudar, en qué pueden colaborar, y es así como la política tiene que fluir. ¿Cómo cree usted que está fluyendo la política hoy en día? También le preguntamos por qué es importante la política para un país. También le preguntamos qué visiones tiene como político para el pueblo. Otra pregunta también fue en qué ayuda la organización a la que pertenece al orden social salvadoreño. También le preguntamos qué beneficio tiene la sociedad con las acciones que realiza su organización. Nosotros creamos estas interrogantes porque pensamos que son de las más sobresalientes y de las más importantes para que nos responda el político, porque nos interesa saber cómo. Y la siguiente pregunta también que me haces es, ¿verdad? Que por qué es importante la política para un país. Sí, sí es importante, ¿verdad? Porque si es aplicada como el deber ser, ¿va? Como la razón de ser, pues es mantener un país en la democracia, ¿va? Y
y en libertad, ¿verdad? Entonces, más que todo, por eso es importante, ¿verdad? Y que los administradores los padres de la patria, pues, estén inclinados en eso, pues, eso nos trae de mucho bien a nuestro país también, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿qué visiones tiene, va, como político para el beneficio de nuestro pueblo? Déjame decirte de que los beneficios, pues, son muy importantes porque em, como político, pues, es de pensar en el crecimiento económico, en la salud de un estado, el trabajo para la población también, ¿verdad? Y también, digamos, una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, creo de que todo político, si no tiene esa visión, creo de que está bastante desviado, ¿no? En la razón de ser. Como político hay una buena política de país, ¿verdad? Porque si no se piensa en eso, o sea, es un país prácticamente sin fuentes, sin fuentes de trabajo, sin fuentes de nada, ¿no? ¿Verdad? Sería una política ciega. Así es que, y con todo eso, tomando en cuenta todos esos elementos, ¿va? Toda esa visión, es como un país tiene que sale adelante, ¿verdad? Un país desarrollado, un país con buena salud, ¿va? Un país donde la gente pues tenga su trabajito, ¿verdad? Para el sustento de la familia, ¿va? Que eso es lo que se percibe prácticamente. Así es que, bueno, eso es lo que puedo eh, opinar, ¿verdad? Esa es mi forma de ver, mi forma de ver las cosas, mi opinión al respecto sobre el tema. Así es que de antemano, pues muchas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad, ¿verdad? De poder expresar mi opinión en estas preguntas. Hola, gracias por invitarme, ¿verdad? A participar pues en estas preguntas que tú me has dicho. Y la primera pregunta pues dice, ¿cómo cree usted, ¿verdad?, que está influyendo la política hoy en día? Pues déjame decirte que según pues a mi forma de ver, la política pues no ha estado funcionando como debe ser. Creo que ha perdido mucho la razón de ser, de cómo debe ser, ¿verdad? Porque fijándome que, y poniendo un poco de énfasis en las últimas 3 décadas, ¿verdad?, en nuestro país, la política no ha dejado un buen precedente, ¿verdad? No ha dejado un buen precedente debido a que em, los políticos no han velado por un bienestar de la población, por un bienestar del país, ¿verdad? Sino que pues se han inclinado más que todo a los intereses propios de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, quieras o no, las cosas no han estado tan bien, igual, o sea, no se pueden calificar no se puede calificar bien la política. Tal vez la política no es en sí que sea mala, ¿no? La política es buena, pero dependiendo quiénes sean los administradores o quiénes sean los que estén en el poder en ese momento, ¿verdad? Es mi opinión acerca de esta pregunta. Bien, ahora que ya escuchamos lo que él nos dice, podemos hacer un análisis. Podemos escuchar que él nos menciona bastantes aspectos muy importantes. Por ejemplo, que dice de que lo que a la política le da vida somos los mismos ciudadanos, ya que gracias a nosotros es como los políticos pues llegan a gobernar. Por ejemplo, en este caso, nosotros damos el voto para que ellos puedan llegar al poder y puedan de alguna manera regir el pueblo, pero siempre teniendo aquella visión de ayudar o de estar a disposición de lo que el pueblo pide. También un factor bien importante que él nos menciona es de que la política no siempre es buena, ya que tenemos que saber a estas alturas de que muchas veces la política cuando llega al poder muchas veces se ve como un interés propio, un interés para la persona, no aquellos intereses que son del pueblo.
También es bien importante reconocer de que en el orden social tiene que ver mucho la política, ya que con esta puede tener o puede ayudar a que la sociedad tenga un orden, a que haya una sana convivencia en la sociedad. Es bien importante esto que él nos menciona. Buenos días, en esta oportunidad me encuentro con el licenciado Eliseo Solórzano, el cual nos va a ayudar con esta entrevista. Buenos días, licenciado. Buenos días, un gusto pues estar este día acá contigo, esperando pues pueda ayudarte en las interrogantes que me vas a plantear y sea de mucho provecho para tu estudio. Gracias, licenciado. ¿Cuál es el rol que juega el derecho en la sociedad? Bueno, el rol que juega el derecho en una sociedad pues muy importante, en el sentido de que el derecho pues es el conjunto de normas y principios que regulan la actividad o el comportamiento humano. Es decir, el derecho es parte ya de la sociedad, es el que regula el comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad. Eso sería. ¿Cómo cree usted que sería la sociedad sin el derecho? En vista de lo que le contesté anteriormente, ¿verdad? Una sociedad no podría existir sin derecho, en vista de que si bien es el derecho es el que regula el comportamiento humano, no hubiera una regulación, valga la redundancia, del comportamiento humano, porque las personas harían todo lo que ellos quisieran, ¿verdad? En la sociedad fuera un desorden, un caos total si no hubiera una regulación del derecho, porque no se regularían ni establecerían parámetros para que las personas adquieran derechos o una protección para los mismos derechos. ¿Considera usted que en un grupo social es bueno que solo existan normas jurídicas o que vayan de la mano con las normas morales? Sí, yo considero que sí deberían de ir de la mano, porque las normas jurídicas son las que sancionan en caso de incumplimiento de la norma. En cambio, pues las normas morales ya es lo que el comportamiento de cada ser humano, es decir, lo interno de cada uno. Entonces, en ese sentido, si no hay una regulación de normas morales a normas jurídicas, no hay sentido, sino que deben de ir siempre entrelazadas tanto normas jurídicas como normas morales. Gracias. ¿Qué valores debe poseer un profesional del derecho para contribuir con una más justa vida armoniosa en la sociedad? Pues en ese caso, un profesional del derecho debe ser una persona íntegra, poseer valores tanto de honestidad, responsabilidad, puntualidad, honradez. Esos tipos de valores son los que contribuyen a que una sociedad sea más armoniosa, en el sentido de que el profesional del derecho es la persona que va a defender o a hacer que esos derechos de los seres humanos se cumplan, y si no lo cumplimos en base a esos principios y valores dentro de una sociedad, pues estaríamos causando quizás o agravando más el problema, ¿verdad?, que se nos presente en un determinado caso. ¿Qué papel juega el profesional del derecho para que la sociedad sea más armoniosa? Bueno, el papel del profesional del derecho dentro de una sociedad es muy importante, en el sentido de que nosotros como abogados o como representantes de un ciudadano debemos siempre hacer lo correcto, ¿verdad?, poner en práctica los valores morales y espirituales, y principalmente cumplir las normas, decretos, leyes y ordenanzas, ¿verdad?, que podrían presentarse en un caso determinado. El papel que juega pues es importante porque se hace cumplir la ley, se hace cumplir en base a principios éticos y morales, y principalmente se hace pues que se cumpla la justicia y que los derechos de los ciudadanos no sean violentados. Eso es la importancia que pues como profesional de derecho jugamos dentro de una sociedad determinada. Gracias, licenciado, por esta oportunidad de haberme contestado las preguntas. Espero tenga un lindo día. Bueno, igualmente gracias a usted pues por darme también la oportunidad de explicarles un poco acerca de la importancia del derecho o qué papel juega uno como profesional del derecho dentro de una sociedad, esperando pues le haya ayudado un poco, ¿verdad?, las respuestas que le he dado este día. Gracias. Gracias.